Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, cuatro cargas puntuales están situadas en los vértices de un cuadrado del lado A, como el que muestra la figura. Calcule la magnitud y la dirección del campo eléctrico en la posición de la carga Q y cuál es la fuerza resultante sobre Q. Entonces aquí tenemos nuestra distribución de cargas. Dice que es un cuadrado y en los vértices se encuentran ubicadas las cargas. Esta carga tiene una cantidad Q, esta tiene el doble de esta que está acá, esta tiene el triple de esta que está acá y esta tiene 4 veces el cuádruple que esta que está acá. Cuando uno va a sumar fuerzas o a sumar campos, es necesario construir un sistema de coordenadas. En este caso, construimos un sistema de coordenadas como el que indica acá, en donde todo lo que se mueve en esta dirección le vamos a llamar la dirección Y. Este gorrito que está acá arriba, este gorrito significa, es una tilde en realidad, significa que es un vector unitario, su magnitud es 1. Y este vector que está acá, vamos a llamarlo J, indica que es la dirección que va hacia en sentido vertical. Entonces tenemos la dirección horizontal, que es I, y la dirección vertical, que es J. Los vectores los vamos a escribir en esas dos direcciones. Si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay de la carga Q a la carga Q2, que tiene 2Q, es A. Y la distancia que hay de aquí, de la carga de 4Q a la carga Q, también es A. Para hacer más fácil los cálculos, vamos a renombrar las cargas. Esta carga que está acá, que dice 2Q, le vamos a llamar Q1, Q2, Q3. Así que vamos a calcular el campo debido a Q1, a Q2 y a Q3 en el punto donde está ubicado Q. Comenzamos a hacer eso. El campo debido a Q1 lo llamamos E1. El campo debido a 2 lo llamamos E2, E2, ese que se encuentra así, que tiene componentes tanto en I como en J. Y el campo que debido a esta que está acá abajo, debido a Q3, la vamos a llamar E3. Tenemos tres componentes del campo y lo que vamos a hacer es sumar esas componentes. Como son cantidades vectoriales, se suman como cantidades vectoriales. ¿Cómo quedaría? Primero vamos a sumar el campo E1, es decir, este que está aquí, E1. Y como es un campo eléctrico, entonces el campo de E1 de, de Q1, el campo Q1, debido a Q1 en Q, es el siguiente: K, el valor de esta carga, 2Q, sobre la distancia
al cuadrado de separación. Ahora calculamos los otros. El campo debido a esta carga que está acá es el siguiente. Observen que la distancia de separación es R2 y estamos calculando el campo aquí. Entonces ese campo que el campo es la carga son 3 veces Q, la constante de Coulomb, sobre la distancia de separación al cuadrado. Y este es el vector en que va el vector en que va a la dirección de ese vector, de esa componente del campo. Es este. Ahora calculamos el campo E3, que es debido a la carga Q3. Esa carga Q3 tiene 4 veces la carga que está acá. Entonces ese campo es la constante de Coulomb, 4 veces la carga, sobre la distancia al cuadrado de separación entre la carga y el punto donde estamos calculando la carga. Observen lo siguiente: cuando calculamos campo, en este caso en el punto donde está ubicada la carga, no queremos decir que estamos calculando el campo debido a las dos cargas. No estamos calculando el campo debido a estas dos cargas. Estamos calculando el campo debido a esta carga que tiene 4Q, debido a esta carga y debido a esta carga. No estamos calculando el campo debido a estas dos cargas, a estas dos cargas y a estas dos cargas. Cuando hacemos eso, lo que se hace es calcular la fuerza, la interacción entre las dos cargas. Los campos existen aún solo exista una carga. Bueno, lo que viene es pura álgebra vectorial. Vamos a escribir en sus componentes I y J cada uno de los campos. El campo E1 solo tiene componente en la dirección I. El campo E3 solo tiene componente en dirección J. Y el campo E2 solo tiene sus componentes tanto en I como en J. El campo, mire, acá tenemos el campo E1 solo tiene componentes en I. El campo E2 tiene componente tanto en X, en Y como en J. Y el campo E3 solo tiene componente en J. ¿Cómo se calculan esas componentes? Para saber cuál es la componente del vector E2 en la dirección Y, solo tenemos que hacer lo siguiente. Este vector aquí forma un triángulo rectángulo. Como el ángulo es 45 grados, ¿por qué sabemos que es 45 grados? Porque es un cuadrado y cuando un cuadrado se parte en dos, este ángulo que está aquí vale 90 grados. El ángulo interno de todos los ángulos internos de un cuadrado son 90 grados. Y si lo partimos en dos, vale 45 grados. Listo, ya sabemos que vale 45 grados. Entonces la componente en la dirección Y del vector 2 sería el cateto adyacente, que quedaría acá. Cateto adyacente. Y el cateto adyacente va con coseno. Y el que queda acá es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto va con el seno. Bueno.
Luego sumamos todo lo que tenga ahí, esta componente, todo lo que tenga ahí lo sumamos y nos da 3.06 factor de KQ a al cuadrado. ¿Por qué a al cuadrado? Porque la distancia de separación, esta que está acá, es a, que es el lado del cuadrado. Sumamos todo lo que tenga j y nos da 5.06 factor de KQ a al cuadrado. Si queremos saber cuánto es la magnitud, es decir, cuánto es el valor que está guardado en ese campo, en esa variable campo, pues simplemente le sacamos la magnitud como cualquier otro vector. Cogemos la componente en i y lo elevamos al cuadrado, la componente en j lo elevamos al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Como i es un vector unitario, es decir, su magnitud es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 1 de acá del j es 1. Haciendo estas operaciones en la calculadora nos da que la magnitud de ese vector es 5.91 factor de KQ al cuadrado. Bueno, ahora queremos saber cuál es el ángulo que forman esos vectores. Ese vector que está ahí con la horizontal. Entonces aplicamos lo siguiente. La tangente es la componente en J o Y sobre la componente en X o Y. Hemos reemplazado simplemente J, la hemos reemplazado la Y por J y hemos reemplazado la X por la Y. No, no quiero que haya confusiones con eso. Entonces simplemente hacemos las operaciones, ponemos la componente en J hacia arriba, ponemos la componente en Y abajo y eso sería la tangente. Y la arcotangente nos da la función inversa para devolvernos el ángulo. Entonces la arcotangente de esto es 58.8. En la calculadora podemos hacer eso. Bueno, entonces escribimos en la calculadora 5.6. Quiero escribir 5.06 y lo dividimos entre 3.06. Sacamos las funciones inversas y aquí está 58.8 grados. Ya sabemos cuánto es la magnitud del ángulo, ya sabemos cuánto es el ángulo que forma con la horizontal, 58.8 de ese vector. Ahora nos preguntamos bueno, ¿y cuánto es la fuerza que experimenta la carga que está en la esquina? En esa esquina, debido al campo en ese punto. Bueno, eso es muy sencillo. La fuerza es la carga que está en ese lugar por el campo en ese punto. Entonces el campo ya lo tenemos, ya nos dio, y lo multiplicamos por la carga. Entonces el campo es este que está acá arriba, ese es el campo. Miren que está Q, no está al cuadrado, pero cuando la multiplicamos por Q, esta Q que está aquí, queda al cuadrado. Y entonces el resultado es el mismo coeficiente, pero ahora queda Q al cuadrado. Si queremos saber cuánto es la magnitud, pues hacemos lo mismo de la vez pasada. Bueno, entonces eso es todo con este ejercicio.